Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la comunicación interpersonal. Hemos estado recorriendo a lo largo de las últimas sesiones todo aquello que tiene que ver con el proceso comunicativo. Evidentemente esta información es importante que nosotros la tengamos para más adelante dar el paso siguiente y entonces establecer estrategias que nos permitan desde una manera mucho más real poder desarrollar aquellas habilidades que específicamente necesitamos como empresarios y que tienen que ver con el proceso de la comunicación. Por ese motivo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la comunicación interpersonal. Los objetivos específicos de esta sesión básicamente se pueden dividir o englobar en tres apartados principalmente. Por un lado, evidentemente, vamos a definir qué es la comunicación interpersonal, cuáles son sus funciones y las características de la misma. Por el otro lado, vamos a hablar acerca de un tema que en verdad es muy importante para nosotros y sobre todo para nuestro quehacer diario, cotidiano, puesto que conforme van pasando los días, las horas, los minutos, nos vamos dando cuenta que nuestra actividad principal tiene que ver y está relacionada de manera directa con la interacción con el otro. Por eso es que el segundo tema es la empatía. Nosotros vamos a aprender hoy aquí, vamos a hablar, vamos a analizar de cuáles son las características y los obstáculos principales que a mí me impiden establecer un área de empatía correcta, efectiva y exitosa con las personas que me rodean y específicamente, bueno, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros colaboradores. Además, y como parte final de esta sesión, de lo que vamos a hablar va a ser acerca de las 4 áreas que son sumamente importantes y fundamentales para que yo pueda desarrollarme en las habilidades de la comunicación interpersonal. Básicamente, eso es de lo que vamos a hablar en esta sesión. ¿Empezamos? Muy bien. La comunicación interpersonal, antes de adentrarnos, antes de establecer qué es, de qué se trata y cómo la podemos definir, a mí me gustaría que hiciéramos la siguiente reflexión. Si bien es cierto que nos hemos dado cuenta que continuamente nos estamos comunicando. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos en la primera sesión? En donde yo les pedía que por favor pensaran, visualizaran un día cotidiano en sus vidas. ¿Para qué? Para que pudiéramos determinar o identificar el número de actividades comunicativas que realizamos en un solo día de nuestras vidas. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta esa información, esa experiencia que juntos tuvimos, entonces podemos determinar o partir de la siguiente base. El ser humano se comunica y la actividad comunicativa, la acción comunicativa que llevamos a cabo no tiene nada que ver con decidir o no decidir de manera libre y consciente comunicar o no comunicar. Tenemos que partir de la base, cuando nos adentramos en la comunicación interpersonal, de que o en que nosotros comunicamos todo el tiempo. Como bien lo dice la lámina que en este momento ustedes tienen en su pantalla, ser es, por tanto, comunicar. Quiere decir que el ser humano, como individuo social, como ente social, todo el tiempo está comunicando. Es una característica innata, es una característica que no se puede desprender de nosotros. Aun y cuando nosotros quisiéramos y eligiéramos libremente no comunicar, estamos comunicando. Y eso es un principio, una base muy importante cuando estamos tratando de desarrollar el tema de la comunicación interpersonal. Porque ustedes me podrán decir, no, bueno, yo realmente si quisiera estar en silencio con alguien y no comunicarme, lo puedo hacer. Bueno, sí, claro, por supuesto. Es solo que aún y cuando nosotros elegimos guardar silencio, estamos comunicando. Entonces, bueno, a ver, esto de la comunicación interpersonal, ¿sí?, tiene también que ver mucho con que nosotros seamos conscientes del gran abanico
y las grandes posibilidades, diversidades que tenemos de herramientas para comunicarnos. Y estoy hablando no solo de elegir qué tipo de comunicación vamos a utilizar, la persuasiva, vamos a utilizar el poder legítimo o vamos a utilizar el poder experto, o bien lo vamos a hacer a través de la comunicación oral y escrita, o bien lo vamos a hacer a través del lenguaje no verbal, qué sé yo. Incluso, señores, y esto es muy importante que lo empecemos a tocar, nosotros como empresarios hoy tenemos un escenario tremendo, variadísimo, de medios de comunicación, de herramientas que podemos utilizar hoy para llevar a cabo la acción comunicativa. Con nuestros empleados, con la competencia, con la sociedad en general, con nuestros jefes, con nuestros accionistas, con los inversionistas, con el banco, con el Estado, con... Hay 1 millón, muchísimos, miles de medios de comunicación que actualmente podemos utilizar. En la década de los 60s, el medio de comunicación elegido o utilizado por las empresas y evidentemente por los empresarios era la publicidad, la televisión. Aparece la televisión en el escenario y entonces prácticamente todos los empresarios eligen este medio de comunicación. ¿Para qué? Para empezar a mandar y a proyectar sus mensajes. Eso fue en la década de los 60s. En la década de los 80s, la situación va cambiando un poco. Y entonces aparecen otro tipo de medios masivos de comunicación, como por ejemplo, ¿cuáles? El correo directo. El famoso mail, en aquella época así se le denominaba. Y entonces lo que se hacía era que se contrataba base de datos de personas que estuvieran dentro de nuestro target. ¿Para qué? Para poder enviar y ser mucho más específicos y definidos. Lo que te quiero dar a entender aquí es cómo en los 60s parece ser que los medios de comunicación que vamos utilizando en las empresas son masificados. Yo contrato una programación o una pauta publicitaria. Una pauta publicitaria es sinónimo de un espacio en televisión durante determinados periodos en donde yo establezco en qué programa, a qué hora, con qué horario, etcétera, etcétera, va a aparecer mi comercial. Muy bien, entonces, en aquella época, en los 60s, los empresarios tenían, digamos, la opción de estar en radio o en televisión, que eran los dos medios por excelencia. Perfecto. Solo que ellos, en aquel entonces, tal vez no tenían muy claro que había una pequeña desventaja. En la televisión y en el radio, por ser medios masivos de comunicación, yo no tenía un filtro que realmente me permitiera llegar en concreto y de manera mucho más asertiva a aquel target o aquel grupo en específico que a mí me interesaba. Lo que sí sucede en los 80s. En los 80s, los empresarios van diciendo, claro, a ver, si a mí lo que me interesa son, pongámonos nosotros de ejemplo, lo que a mí me interesa son empresarios. Gente que está iniciando una empresa, gente que está pensando en tener su propio negocio, o bien gente que ya tiene una empresa específicamente de tipo familiar. ¿Les parece? Muy bien, entonces, si ese es mi target, en realidad no tengo que estar desviando recursos en medios masivos de comunicación. Y entonces la panacea en aquella década era el correo directo. Se compraban, se rentaban las bases de datos que tenían listas interminables con datos y nombres, teléfonos, direcciones de aquellas personas que pertenecían a este grupo que a mí me interesaba. Y sobre ellos me dirigía. Y entonces aparecieron los famosísimos encartes. Un encarte es una pieza visual que se inserta en algunos medios más masivos, como por ejemplo las revistas o bien los periódicos. ¿Sí? Entonces, si yo conocía o contactaba, ¿no? Pagaba yo una pauta, ¿sí? O firmaba yo un contrato de establecer cierto número de encartes de anuncios en esa revista. Y la revista era evidentemente enfocada al hombre de negocios. Bueno, entonces yo contrataba un encarte, una inserción
de una pieza visual que podía ser un volante o podía ser un folleto o podía ser cualquier otra pieza, ¿no?, que tuviera posibilidades de ser insertada en esta revista. Y entonces yo sabía, tenía un poco más de confiabilidad y confianza de que esta información, este mensaje que yo estaba tratando de enviar a mi grupo receptor, realmente le iba a llegar. ¿Por qué? Porque yo sabía que a este X número de personas, con toda seguridad, iban a recibir la revista. Entonces, eso fue la panacea en los 80s. Ahora bien, hoy estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, el medio de comunicación que hoy por hoy es el rey es la Internet. Y entonces vamos adentrándonos en este maravilloso mundo tecnológico que nos va dando un sinfín de ventajas, solo que también tenemos que saber exactamente cómo utilizarlo.